Ok, un saludo muy especial para todos. Nos encontramos aquí en el segundo episodio de el canal de YouTube Minería Mundial. Y hoy me encuentro con un invitado muy especial, un experto en seguridad minera, con amplia trayectoria en liderazgo y gerencia de temas mineros a nivel latinoamericano, con un recorrido en Colombia, Perú, Venezuela y ahora México. Y él mismo nos va a contar un poco sobre eso, ¿no? Estoy con el doctor Rodusbel Alvarado. ¿Cómo estás, Rodusbel? ¿Cómo has pasado? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este compartir de experiencias. Tengo el honor es mío de ser invitado en esta segunda edición o este segundo paso que está dando esta enorme escalera que hay que subir, ¿no? El- es para mí grato compartir experiencias, especialmente en algo que nos une de corazón y ahora sí de pasión, que es la minería. Bueno, Rodusbel es venezolano y actualmente se encuentra radicado en México. Que seas tú mismo, Rodusbel, que nos cuentes un poquito de manera resumida tu trayectoria, tu formación para quienes no te conocen, que son muy pocos, entre otras cosas. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer el resumen. Quiero, con mucha nostalgia y dándole gracias a Dios, cada paso que realicé. Comencé en un programa de formación de artesanos mineros. Posteriormente, me enfoqué en el área de seguridad y salud laboral en aquel entonces, protección integral. Estamos hablando ya de unos años entre el 96 al 97. Y posterior a eso, el área que me enfoqué, lo más cercano que era seguridad industrial, y después de la seguridad industrial me fui inmediatamente a la apertura de un nuevo proyecto en aquel entonces, que fue donde tuve el honor de conocerlo, y el próximo paso era sencillamente seguir la ingeniería industrial enfocada a la seguridad minera en ese entonces. Comencé en Carbones, una de las minas más grandes en Venezuela de carbón, que es Carbones del Guasare, y posterior a eso me fui a Carbones de La Guajira, donde inicié como un pasante en el área de protección integral y terminé en la gerencia de, ahora sí, seguridad y salud laboral. Tuve el honor de diseñar esa estructura organizacional y también adecuarla en ese momento a aquella norma. Ok, excelente. ¿Tú creerías en esa experiencia que estás teniendo en México actualmente que la seguridad minera en México se maneja de una manera diferente que el resto de Latinoamérica o estamos hablando el mismo idioma cuando has visitado otros países? En México hay algo muy, pero extremadamente particular, que cada estado que tiene un modelo de minería, estamos haciendo una nueva experiencia minera. ¿Por qué lo enfoco de esta forma? El- He tenido el honor de visitar, bueno, y trabajar en gran parte del territorio mexicano, que es muy grande, y observar una minería, por ejemplo, en el Estado de México, y que esté operada en este caso por DOWA, por decirlo así, DOWA y Sumitomo, una operación minera de una característica importante, subterránea. Comienzo con la minería subterránea, y vemos una minería que se realiza, por ejemplo, en Sonora, y que esté operada por Alamos Gold, por decirle así. ¿Sí? Dos culturas mineras distintas, dos disciplinas mineras distintas, aunque los principios mineros se basen ahora sí, desde la exploración, explotación y llevar una dinámica. Esto es lo que hace interesante trabajar en el territorio mexicano, porque cada transnacional que se asocia de un proyecto minero aporta sus disciplinas. Y allí donde encajo perfectamente en todas ellas, porque en mi andar tuve la oportunidad de trabajar con australianos, con estadounidenses, y también con brasileños. Entonces, esa interacción para mí era, encajo totalmente en ella. ¿Cómo ves, Rodusbel, la situación de la minería en México actualmente? En qué lugar se encuentra la minería de México? O sea, comparándolo con la situación mundial, la transición energética y todo esto. ¿Cómo ves a México en términos de competitividad? Lo voy a resumir en una palabra: atractiva y con potencial.
¿Por qué Sí, lo digo atractivo y con potencial? Atractivo porque vamos a hablar de la geomorfología que tiene México. Todos han escuchado hablar desde el Popocatépetl hasta las fallas que está en Baja California. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Tener el Pacífico de un lado y tener la próxima placa muy cercana, lo que generó unos fenómenos geológicos importantísimos. Estos cuellos volcánicos que tiene en cada kilómetro México, lo que la hizo fue demasiado atractivo para minerales estratégicos, especialmente los principales que requiere la transición energética. Ahora, la flexibilidad de cada concesión también lo hace atractivo. Otro potencial que tiene México para la minería y que lo hace atractivo es que a través del Servicio Geológico Mexicano usted puede ubicar cualquier concesión minera y ver desde una carta geológica muy bien estructurada hasta alguna concesión ya lista para ser operada. Y por claro. eso la hace demasiado atractiva. Sí, la industria minera, ¿tú consideras que está trabajando también de la mano con el gobierno nacional, con la academia en México? ¿Hay un impulso? ¿Todos van como en el mismo sentido? ¿Cómo ves las condiciones actuales de la minería en términos ya de relaciones con el gobierno y con la academia específicamente en este caso? Yo sé que tú también haces muchas investigaciones y todo esto. Sí, aquí hay mucho potencial, repito la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Hay desde las asociaciones hasta las cámaras mineras y la interacción con los clústeres mineros hacen mucho feedback con la academia. Siempre he tenido y lo mantengo, que es hacer ese potencial de intercambios, es un potencial importante. ¿Por qué se abren muchas oportunidades? En los puestos que he ocupado aquí como directivo en minería, lo primero que hago es tocar la puerta de la academia. Porque cuando trabajo en un yacimiento importante, lo primero que quiero es que quede una investigación y es allí donde me voy a extender la mano a investigaciones de nivel doctoral, porque la ciencia de la tierra necesita puertas y obviamente los profesionales también. Como lo veo ahorita, muy sectorizado. Sí hace falta ese impulso enorme, pero también hay que hacerlo saber ahora sí, desde el talento humano que tiene la organización. El líder que dirige una mina se enfoca inmediatamente en apalancarlo con la academia, pero hay otros líderes que solamente ven el número, el compromiso de producción y de ahí hasta ahí lo llevan. Sí, yo tengo muchos amigos en la industria en México, pero tu punto de vista me parece interesante porque es como un punto desde afuera, ¿no? Obviamente tú fuiste formado en Venezuela, con una trayectoria también en varios países, ahorita estás en México y tu punto de vista es un poco diferente, ¿no? Desde una óptica diferente. Por ejemplo, tú eres un conferencista internacional y has participado en muchos eventos también a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. ¿Cómo ves el tema de la seguridad minera ahorita mismo? Porque tú eres un precursor de un tema que se llama neurominería. Cómo fue que entraste en ese tema que veo que lo trabajas mucho y que tiene mucha pertinencia ahorita a nivel internacional? Neurominería. Neurominería fue una idea que cambió mi vida. Es entender precisamente cómo se comporta el ser humano en reacciones enormes. Tuve que acercarme hasta la industria de la aviación para poder entender la toma de decisiones y qué sucede. Mi intención era saber qué pasa con el comportamiento humano cuando está en superficie, pero qué sucede con ese ser humano cuando está bajo tierra. Y hay muchas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que veíamos era la seguridad basada en los comportamientos. Y ahí empezó la tecla de investigar el por qué. Y empecé a investigar el tema y lo migré a lo que era la conciencia. Uno de mis libros se llama Seguridad minera basada en la conciencia.
el entender el modo secuestro amigdalar. ¿Por qué existían los mismos accidentes si habían medidas de prevención y control? ¿Por qué la tasa de accidentalidad seguía siempre enfocada a un solo elemento, extremidades superiores o en dado caso los caídos, que es una de los picos más altos de la accidentalidad en la minería? Entonces, me lleva a llevar más allá, a tocar la puerta más allá y de esto ya no son normas, no son leyes, no son reglamentos. Toca ingresar a ver cómo el ser humano se comporta y solo la puerta la trajo la neurociencia. Okay. Y dije, vamos a enfocar, muchos me decían, pero doctor, ¿en qué va a encajar la neurociencia con la minería? Y llegué a enfocarlo en un concepto que lo repito mucho en mis publicaciones, y es que así como minamos el recurso dentro de un yacimiento para sacar lo mejor que hay ahí, con seguridad, con herramientas, con muchas técnicas y con paciencia, también podemos sacar nosotros lo mejor del ser humano. ¿Y cómo se comporta uno? La única manera de hacer un liderazgo efectivo es cuando estamos en condiciones de riesgo. Y nada más ingresar a una mina cuando ya sabemos que la profundidad supera 1 kilómetro, ya el ser humano entra en una etapa que llamamos el secuestro amigdalar. Y son cosas que no se tocan en una norma, en una ley ni un reglamento. Y es donde hace florecer la investigación de ese tema. La neurominería está enfocada precisamente a ese liderazgo minero que tiene la capacidad de saber qué es lo que voy a hacer con simulacros, con el personal que tengo, que tenga la habilidad de saber qué cantidad de material tengo, con qué recurso cuento y también hasta dónde puedo llegar. Y es allí donde nace neurominería. Todo esto está enfocado en minas en la superficie, también reúne varias culturas porque tuve el honor también de ir a Panamá, donde estuvo recientemente usted. En mis tiempos era cuando la apertura de Minera Panamá en su momento. Y entonces también me traje experiencias de allá y es lo que digo, diferentes culturas en profundidades o en superficie actúa distinto. Y las normas, leyes y reglamentos que han pasado en la minería no han logrado evolucionar lo que es la medida de prevención y control. Y este tema confío y sé que tiene las primeras bases para cambiar la humanidad. Si nos vamos fuera de acá, sabemos que si no llevamos el conocimiento no solamente del técnico de la minería, sino también de la neurominería, de cómo nos vamos a comportar en un yacimiento, la minería no sería exitosa. Coincido contigo y creo que tiene también un nivel de asociación con la inteligencia artificial y la manera de entender el comportamiento humano dentro de una tendencia de modernidad y de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y de cómo han evolucionado y cómo siguen evolucionando las empresas mineras dentro de un contexto social, ambiental. De verdad que te felicito porque yo te sigo especialmente por LinkedIn, que es una red profesional donde se tocan todos estos temas con un nivel de seriedad bastante interesante y aprendo mucho de ti día a día con todos esos videos que tú subes sobre la neurominería y en términos generales sobre la seguridad. Yo no podía hacer esta entrevista en la cual nos estamos enfocando más que todo en la minería en México y en temas de seguridad industrial, de seguridad minera como tal, sin hacerte una pregunta referida a mi país, a Colombia. Desde afuera, Rodubel, ya tú tienes creo que más de 10 años de estar en México, aunque has venido muchísimas ocasiones acá. ¿Cómo ves tú la minería en Colombia desde afuera? ¿Qué percepción tienes sobre la minería en Colombia? Fíjense, gracias a muchas alianzas y especialmente la de usted, sabe que tuve la oportunidad de colaborar en el IRME, en el Instituto de Recursos Mineros Energéticos de la Universidad de Sogamoso, de la UPTC, y conocí también en la Francisco de Paula Santander un que otro elemento hasta la Guajira, que también
lo podemos unir con, con la Universidad de La Guajira y todo lo que usted ha hecho. ¿Por qué le hago esa introducción para enfocarla después a mi percepción? Hay las reservas y recursos geológicos que tiene Colombia, Dios, son demasiado grandes. Recuerdo hace el último congreso que estuvimos, donde un profesor dice que en uno de los estudios arrojaba casi 1 kilo de oro por tonelada. Entonces, es que tener la flexibilidad, ahora sí, en temas reglamentarios, de estatutos y también de seguridad, haría de Colombia el país, ahora sí, el riesgo es quedarse, pero para hacer minería, como dice Colombia. Ok. Ahorita la minería se está automatizando más y más. Esto hace que los aspectos de seguridad minera cobren menos importancia. ¿No es tan necesario o por el contrario, con los procesos de automatización y digitalización de la minería, con todas estas tendencias que hay de tecnológicas, tú crees que cada vez la seguridad industrial toma más importancia o cómo ves eso desde tu experiencia? Hay dos realidades muy crudas. Y la primera que he arrojado dentro de mi experiencia es que mientras el ser humano no esté tanto en el riesgo, es notorio que la severidad va a ser menor. Pero siempre les digo, mi último artículo se llama El riesgo silencioso. Migrar no solamente a la automatización, sino también a los equipos eléctricos. Digo, ¿cuántos nos estamos preparando? Acá, más de 417,000 mineros que están dentro de los datos, ahora sí, oficiales de la Cámara Minera, entre otras cosas. Estamos ya preparándonos para la minería silenciosa o la minería automatizada. Y es allí donde viene el riesgo. Estamos corriendo de 0 a 100 en migrar tecnología y en migrar también de los equipos de combustión, equipos eléctricos. Y no veo en un panorama de capacitación o de formación si ya estamos tocando este tema. Y el ser humano evoluciona muy rápido. La minería no es primera vez que pasa una pandemia. La historia dice que hace 100 años, cuando hubo la anterior, ya había mineros notoriamente. Pero esta la pasamos en un tiempo récord. Pero cuando cerramos los ojos y los abrimos, Dani, vamos a tener minas con el 80% de los equipos ya ecológicos. ¿Y quién los está entrenando, capacitando para este riesgo? Vemos una tendencia de que en el carbón, la minería grande de carbón que tiene tuneladoras o tiene trozadoras, pero las trozadoras no caminan solas y los mineros continuos tampoco. Hay que entrar al riesgo para instalarlos. Y ahí es donde dicen, la mano de obra poco a poco va a ir migrando, sí, pero cada una de ellas va a tener que ser instalada por un ser humano. Y esa transición no va a ser de la noche a la mañana. Exacto. Ese es el punto. No, y ahorita te hice la pregunta con relación a la minería automatizada, que también es una minería que implica ciertos costos, ¿no? Pero hay otra realidad que es una realidad que vivimos en Latinoamérica, que yo la he visto mucho, sobre todo en Perú, en Colombia, y que quisiera un poco conocer cómo es el tema en México contigo, que es la minería artesanal, la minería, ok, este término es polémico, pero hablamos también de un poco de minería ilegal, que no gusta mucho ese término, se habla de extracción ilícita de minerales, ¿no? Porque la minería siempre es legal. Bueno, esto es un tema amplio, pero o sea, yo creo que uno de los temas más sensibles cuando se habla de seguridad es cuando la minería no tiene un control por parte del gobierno o cuando no se realiza de una manera responsable. Entonces, ¿cómo es el tema de este tipo de minería en México específicamente, de esta minería un poco en ese contexto de informalidad? México no es la excepción. Ok, Yo he sido invitado para investigaciones mineras en la Amazonía y tuve la bendición de ir por ahí en
en el 2015 y ver cómo desde allá hasta todo el planeta, donde existe un yacimiento, lamentablemente va a existir aquellos que lo quieren extraer. Y hay accidentes mineros que lamentablemente son por yacimientos abandonados, de minas que ya lo hicieron o sencillamente operaciones ilegales. Usted y yo sabemos que normalmente donde se encuentra un yacimiento atractivo y con materiales ya casi en superficie a muy poca profundidad, lamentablemente no están en zonas con buen tránsito, no están en zonas de fácil acceso, y es lo que lamentablemente hace atractivo a que grupos o personas vayan a hacer esa actividad sin ningún tipo de regulación. Sí, 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 de acuerdo. A nivel de las grandes compañías mineras, de estas empresas que lideran a nivel mundial los temas de minería, de extracción de cobre, de oro, que son ahorita también minerales que tienen unos márgenes de comercialización interesantes, pues unos precios muy atractivos para realizar ese tipo de minería. ¿Cuáles crees tú que son los retos de este tipo de compañías en temas de seguridad ahorita mismo? Que ya son compañías que tienen una trayectoria, por supuesto, ¿no? Ellos también, desde tu punto de vista, tienen ciertos retos o cómo ves tú esa tendencia en ese ámbito. Es increíble observar la inversión que tienen grupos mineros grandes. Y les digo, curiosamente, me he encontrado en consultorías y voy a sitios y veo un refugio minero enorme y esto tiene 4.500 anclas y cierro con una frase, solamente les digo, saben que el problema no es el refugio. ¿Cómo? Sí, es cómo llegar a él. Y volvemos al tema de la cultura en seguridad. Es ir a la vanguardia, es tocar la sensibilidad del ser humano para poder hacer seguridad. Caemos en lo mismo de la tecnología. La minería, igual con sus procedimientos avanzados o con EPP avanzado o herramientas avanzadas, siempre está el espacio de la accidentalidad. Y volvemos a la estadística de William Henry y Frank Beard, el 1:29.300, donde solamente al haber una lesión ya sencillamente decimos fue por un factor humano, y ahí es donde viene el error. El error de aquel momento porque se trató de que una pirámide de riesgo decía que el EPP era la última barrera. Y lamentablemente el ser humano ya se acostumbra a que sea la barrera y por ser humano va a querer saltar la barrera. Y es donde hay el espacio del accidente. Sí, ese es un buen punto. Ahora que estás hablando del tema ya vamos a lo más técnico, a lo más específico, porque estás hablando de la accidentalidad. En ese contexto hay dos grandes grupos de minería, digamos, de métodos de minería en términos generales, ¿no? Esto también puede ser un poquito polémico. Pero hablamos de minería de superficie o a cielo abierto y de minería subterránea. Tú has mencionado durante esta entrevista el tema del comportamiento humano y eso es bien conocido que la gran parte de los accidentes están asociados al comportamiento humano y hablábamos ahorita de la neurominería. ¿Tú crees que teniendo en cuenta eso, los desafíos de la minería subterránea y de la minería a cielo abierto en el campo de la seguridad son los mismos o ves una diferencia muy marcada entre ambos métodos de minería en términos generales? Sí hay una diferencia marcada y es donde le hago la acotación a que entrar, le dije esto, entrar a una bocamina donde sabemos que vamos a ingresar a 1 kilómetro de profundidad no es igual que entrar a un tajo donde usted sigue viendo el cielo. Entonces el riesgo, el ser humano ya está en modo secuestro amigdalar. Igual pasa, ya bajamos a la rampa y vemos dónde está la pala al final, vemos el circuito de los camiones pasando, pero todavía logras ver el cielo.
Así que la atención que puede ser que hay más circuitos, que hay más interacción de equipo, pero sigue siendo la tendencia más riesgosa, o más bien con un potencial más alto de severidad, la minería subterránea. No es comportamiento. Y repito, el ejemplo que doy, y me tomo un pequeño espacio allí de su entrevista, de por qué hablo del comportamiento, porque ya no quiero hablar del comportamiento, porque el comportamiento ya se habló, la seguridad basada en los comportamientos. Y en la seguridad basada en la conciencia hay una diferencia abismal, que el ejemplo se lo pongo con los niños. Siempre les digo, si a un niño le dice, compórtate bien, porque viene su tío, su abuelo, así que quédese ahí quieto, y el niñito se comporta. Ya cuando se va el abuelo dice, ya se fue, ¿qué hace el niño después que se va del abuelo? Le pregunto. Ok, ok. No, no, no. Esta entrevista, yo te lo dije previamente, es un poco también aprender mucho de tu visión de la seguridad, porque precisamente allá iba a dirigir mi próxima pregunta. Bueno, ahorita hablaba del tema de la conciencia también, ¿no? Que también tiene un nivel de asociación con la cultura empresarial. Por supuesto que van de la mano todos esos temas, pero el tema de conciencia es un poco más profundo. Yo veo, yo te sigo, yo soy un admirador de tu discurso técnico, específicamente en LinkedIn, donde tú eres un referente, eres top voice, de hecho. Eh, ¿Por qué tanta pasión por la seguridad minera? Porque por supuesto que es un tema que tú manejas, pero hay muchas personas que manejan el tema, por supuesto que tienen formación, pero en ti veo específicamente una pasión desbordada por la seguridad minera. ¿De dónde viene eso? ¿Eso tiene algún nivel de asociación con tu niñez o tu adolescencia? ¿O es algo que se fue construyendo en los últimos años? Eso tiene una base muy grande y la base está muy bien, que cuando entré a una mina, donde habían casi en ese entonces eran 2000, casi 2000 trabajadores, y entre los contratistas llegaba a tener una flota casi de 5000, solo había una sola persona de seguridad. Dije, por allí tiene que ser. ¿Y cómo lo asocio ya después que pasé el cuarto piso? Porque vemos en lo que era el comportamiento, por qué existían los accidentes. Eso se fue minando en un servidor y hizo la neurominería que tengo. Lo llevo en el corazón, porque primero se hablaba del comportamiento, y hoy decirle y refutar y más bien plantearle una solución a esa accidentalidad, tuve que irme hasta un tema holístico. Decir, regresar y decir que los seres humanos venimos, nada más y nada menos, si venimos desde las cavernas, si nos escondimos en las cavernas, porque en aquel momento no había normas, leyes, reglamentos, y seguimos y todavía estamos acá. ¿Por qué con normas, leyes y reglamentos existen accidentes? Y es donde digo, no hay otra forma de ver la seguridad, de hacer seguridad, de impartir la seguridad, que no sea voluntario y consciente. Ok, muy bien, No interesante. hay otra forma. Sí. Bueno, volvamos otra vez al tema de México, que es un tema que le interesa mucho a la audiencia de este canal de YouTube, porque es un tema que bueno, que todos queremos conocer. ¿Cuáles son los minerales ahorita que tienen mayor importancia para México de acuerdo a lo que tú estás viendo? ¿Y cómo ves tú la minería en México para los próximos 20, 30 años? ¿Cómo ves tú esa visión también que tiene el gobierno y cómo ves tú que puede desarrollarse? Eso es un poquito una mirada. Es difícil porque es prospectivo, pero de todas formas puedes dar tu opinión. Sí, insisto, el Servicio Geológico Mexicano tiene bien definida lo que es el mapa metalogénico de todo México. Y cuando uno observa
los minerales atractivos, lo primero que se van es al triángulo del oro que tiene México. Una enorme extensión de tierra que pasa desde Chihuahua, Durango y también parte de Sonora. Es increíble ver que todavía México, en este caso, es el sexto productor de plata del mundo. Y posicionarse solamente en un mineral a alturas tan elevadas es considerar que todavía el recurso tiene mucho por prospectar. También no solamente hablamos del oro para hacerlo atractivo, pero también tiene más elementos. Y hablo de la florita, por ejemplo, muchos yacimientos de florita y concesiones que todavía están por ahorita en exploración y concesiones que pueden llegar a minas que todavía tienen futuro hasta 8 años. Así que el futuro de México todavía, las que están a tajo abierto pueden irse a subterráneos por la geomorfología de la zona. México es muy atractivo para hacer minería. Tú también tienes experiencia en el campo ambiental, eso no lo hemos tocado todavía y es un buen momento para eso. A nivel de Latinoamérica es un tema también un poquito polémico, ¿no? ¿Tú crees que la responsabilidad de la gestión ambiental de las empresas, o no solo de la gestión ambiental, sino de los resultados y esa relación con las comunidades, el gobierno tiene un gran margen de responsabilidad con su normatividad o es algo más de la filosofía de las empresas? ¿Cómo ves ese tema ambiental, teniendo en cuenta que la minería, sé que en México hay cierta resistencia precisamente por esos temas ambientales, porque lo viví, yo he estado 3 veces en México y es un tema delicado. Sin embargo, sí me gustaría conocer tu punto de vista de acuerdo a tu experiencia, cómo ves ese tema de la relación del gobierno y la normatividad con lo que hace la empresa, con lo que interioriza la empresa a nivel de la parte ambiental. Hubo modificaciones de la ley ambiental acá en México que logran interpretarse entre minas que se abrieron antes del 80. Son minas que todavía no les aplica temas retroactivos como los que son aperturadas desde la aparición de lo que es un instituto llamado Profepa. No solamente la Semarnat, que es algo así como el Ministerio del Ambiente, sino la Profepa forma parte de aquella, ahora sí, el ente ejecutor de cualquier mina que no hace, o más bien cualquier proyecto minero que no se adecua a las normas ambientales. Son muy específicos, pero ahora sí, muy firmes en lo que es el cumplimiento de las normas, las leyes y los reglamentos, porque desde el estudio de impacto ambiental hasta el manejo de los desechos, todos son regulados y supervisados por ellos. Es muy estricto el tema. He tenido la oportunidad obviamente, cuando he sido directivo de algún proyecto minero, de dirigir desde el estudio de impacto ambiental hasta el final de lo que es el proyecto. Y eso es con puntos y comas, son demasiado estrictos. Para ti, Rodubel, ¿México es un país más minero que Perú y que Chile? Comparándolo con esos dos países que son una referencia también a nivel de Latinoamérica, ¿cómo ves ese tema de la importancia que tiene la minería para el país? México no está todavía posicionado como la cultura minera que tendría Chile y Perú, pero es cuestión de años para que la apertura minera siga avanzando. Y aquí el plus es que ahorita dije un número tentativo, dije 417,000 mineros y el 16% o más son mujeres. Así que podríamos juntar los mineros que tiene Chile y los de Perú y es la minería completa en México. Okay. Ahora ese es otro tema. ¿Cómo ves la diferencia en el manejo de la seguridad minera de las mujeres y de los hombres? ¿Hay cierta diferencia? Sí la hay.
Ok, háblanos un poquito de tu punto de vista, porque de hecho adelanto un poquito que la próxima semana voy a tener a una invitada que es Stephanie Pardo, que es la presidenta de Women in Mining aquí en Colombia. Entonces voy a conectar las dos entrevistas, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de la mujer en la minería, en temas de seguridad? Voy a contestarle diciendo la felicito. Es muy notoria la disciplina que tiene una mujer solo al ingresar. Acá en México, tener una mujer en la mina significa protegerla, significa que la gente no tiene que hacer cosas extrañas porque, bueno, ahí está una mujer. Pues. Algo así como que aquellos que están dentro de su círculo y estaban acostumbrados a hacer, no sé, hablar de sus tonos, hablar de sus temas, ya cuando está una dama de por medio ya lo toman diferente. Y sí mejoran mucho el tema de la seguridad. Siempre he tenido equipos. Mis equipos de seguridad siempre tengo una dama que la formo, la tengo como esa mano derecha por eso mismo, porque tienen una disciplina intachable, ¿no? Como todos seres humanos hay altos y bajos, porque eso es algo que también hay que reconocer. Pero si lo ponemos en una balanza, ese 16% que de 417,000, ellas llevan 100 en materia de disciplina y seguridad. Sí, son muy organizadas y muy inteligentes, muy capaces. Y le han hecho, cada vez que han ido aumentando el porcentaje de la mujer en la minería, le han hecho un bien a la industria, indiscutiblemente. Que tú también eres muy académico en este tema de las ponencias que manejas y de tus escritos y tus libros, ¿no? Que no hemos tocado ese tema. Tenemos tantos temas por hablar contigo. Específicamente en el campo de la seguridad minera, ¿cuáles creerías tú que los jóvenes que se están formando en estos temas, que están comenzando apenas en el tema de seguridad, deben tener en cuenta actualmente, de acuerdo a los desafíos actuales de la minería? ¿Qué se debe tener en cuenta en seguridad minera? ¿Ellos qué deberían tener en cuenta? Regresar a la génesis del ser humano, que es la conciencia. Nadie se va a cortar un dedo porque carga un cuchillo, voy a cortármelo. No. Ellos deben, ya como se forman técnicos en alguna disciplina, olvídense en ese momento de las normas, las leyes y los reglamentos. No, es que al ingresar a la mina tengo que... No, no. Yo voy a la mina con mi casco. Y eso es lo que ellos tienen que tener en cuenta. La norma, la ley y los reglamentos es algo que lo tienen ellos como base, como formación. Pero nunca deben omitir la conciencia, la génesis del ser humano. ¿Por qué debo usarlo? Porque es lo que me va a prevenir del accidente. ¿Por qué debo tener esto en las manos? Porque va a minimizar mi lesión. No es porque según la norma debo cargarlo o porque te llaman la atención que no cargues la norma. No, es que tienes que cargar todo para que no te llamen la atención. Eso es un error. Que acá hay un programa que nosotros compartimos que se llama Ingenieros en Entrenamiento. Lo hace el Grupo VAL, las minas de Frenillo y de Peñola. Y cuando se forman esos ingenieros, al principio, el primer error es decirle, hay que cumplir con la norma. Wow, ya, dije, esta generación no. Cuando se le dice es conciencia, esto te evita, esto te previene, mire, va a cambiar. La próxima generación va a hablar es de la seguridad basada en la conciencia. Y ese es mi meta, ese es mi sueño, ese ha sido mi siembra, para que se hable sencillamente de qué seguridad. Si esa es la cultura que nosotros aquí hablamos. Es mi cultura, es la cultura organizacional. Me quedo con eso, ¿sabes? Me quedo con eso. Es un mensaje muy interesante y me parece más interesante aún que tú eres quien ha venido trabajando fuertemente en esa tendencia, que más que una tendencia ya podemos decir que es una teoría. De los libros que tú tienes, ¿cuál es el que te ha dejado como esas bases para la sociedad que tú ves que ha tenido una mayor acogida? Por supuesto que tú tienes muchísimos libros, pero ¿cuál es el que ves que ha tenido más acogida así en el sector minero, que te ha dado a conocer un poco más? Háblanos de ese libro. Es que el libro que se fue bien lejos fue Minería para no mineros, dirección y absorción.
reunió la cadena de valor de toda la minería e invitaba o invita a personas o empresas que quieren integrarse a la cadena de valor. De allí he recibido mensajes, propuestas donde empresas textiles, yo nunca me imaginé que podía entrar a una mina. Vaya, ¿y por qué? Porque lo leí en su libro y puedo ofrecer uniforme. No sabía. Mire, yo soy de informática, sé de computadoras y lo leí en su libro. Puedo buscar trabajo en la mina. Y así sucesivamente. Personas del área social, abogados. Que yo puedo, sí, hay un área de permisos, un área de donde usted puede, eh, muchos, hasta hasta personas que ofrecen servicios de seguridad física. Es decir, que yo puedo acercarme a ella, ofrecer custodias, ofrecer, sí, le dije, son los de prevención y control de pérdida. Es el que ha dejado, ahora sí hablo de un par de años, hablo de la pandemia hacia acá. Ese es el libro que más ha dado. Y el que más se ha ido, el que ha viajado más, desde la Universidad de San Petersburgo, la Universidad Minera de San Petersburgo en Rusia, hasta Sydney, hasta Australia, ha sido seguridad minera basada en la conciencia. Ok, muy interesante. Bueno, Rodosbel, de verdad que muchas gracias por este espacio, muy interesante compartir contigo. Recuerda que tenemos un compromiso, ¿no? Es finales de septiembre del 2026 en el tercer Congreso Internacional de Minería y Geología que estamos organizando en la Universidad de La Guajira para seguir conversando y profundizando sobre estos temas y seguir hablando sobre esto que nos apasiona tanto, que es la minería a nivel internacional. ¿Qué mensaje le deja ya, pero en términos generales, a los jóvenes que están, ustedes creo que en Venezuela le dicen, ¿cómo le dicen a los que están en el bachillerato? Nosotros le decimos bachillerato, los que están así como en la secundaria. ¿Qué mensaje le deja a esos jóvenes de 13, 14 años que se están comenzando a interesar por la minería? Si es un mundo bueno para ellos meterse en esto, o mejor que se dediquen a otras cosas. Voy a usar una frase que tiene Colombia en su aeropuerto. Si entran a la minería, el riesgo es quedarse. Sí, sí, sí. El mensaje es que soy, he vivido más en la minería que en mi propia vida. Y desde que la pisé, ahora sí lo puedo decir hasta con fecha, el 5 de diciembre del 97, ya como una mina como tal. Tú comenzaste bastante joven, Rodubel, ¿no? Sí, mi programa de formación, yo de hecho, cuando entramos al programa de formación de mineros artesanos, yo tendría que 16 años, estaba en Exacto. bachillerato precisamente. Y ingresar de ahí y ver esos monstruos, esos camiones, no eran 7, 8, 9 en aquel momento, ahora hay de mayor dimensión, pero fíjese, entrar, observarlos tan grandes, ver tantas personas, tanta interacción, ver una PIH, ver una 3500 Hitachi de mi favorita, ver un Bulldozer, un DR, ver tantos equipos grandes, era el sueño y decir, aquí tengo que entrar, pero ¿cómo me voy a ubicar? ¿En qué área? En producción, en trituración, y la única que me permitía andar por todos los procesos era seguridad. En ese Ok, entonces, protección integral, dije, por aquí tengo que irme. ok. Y Excelente. esa ruta me ha llevado de allá para acá casi 29 años, específicamente en esa área específica. Muy Entonces, mi bien. mensaje es ese. No se queden solamente con lo que lean. Allí tuve el honor de compartir en mi primer libro que lancé en la Universidad de La Guajira, Seguridad Minera basada en el elemento humano. La pirámide de accidentalidad que lleva mi nombre, la pirámide accidentalidad minera de Rodusbel. ¿Por qué si había William Heinrich con una pirámide y Frank Beer con una pirámide en las épocas de la revolución industrial? ¿Por qué no podría salir una pirámide de accidentalidad minera? Donde interactúa con 789, donde interactúa con equipos, donde interactúa nada más y nada menos que con humanos de esta era. Es maravilloso.
es hermoso, propongan, no se queden. Muchas veces me dijeron, ¿y eso que está? ¿Y para quién te lo está pidiendo? No, no me lo está pidiendo. Era un mensaje que estaba enviándole al doctor Rodufbel del futuro. Claro, No sí. me quedé quieto. Y ahí está, veo ese libro tan bonito, tan noble, tan pequeño. Todavía, aquí lo tengo. Sí, Oiga, muy bien. esto ha sido una semilla. Desde el 2011 hasta la fecha, han pasado años. Y ahí está la pirámide de accidentalidad. No se queden con lo que tengan, escríbanlo, háganlo, compártanlo, pidan opinión y sáquenlo adelante. Ok, Rodubel, de verdad que muchas gracias por este espacio muy agradable, compartiendo contigo, aprendiendo de ti. Y bueno, conversar contigo es mucho más interesante, ¿viste? Verte es muy bien y conversar contigo y todo lo que tienes en tu intelecto, de verdad que ha sido de mucho provecho para mí en lo personal y sé que también para la audiencia de este canal de YouTube Minería Mundial. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu espacio y nos estaremos viendo, Rodubel, en el futuro, Dios mediante. Que estés muy Amén. bien. Guacha, nos vemos. Ok, Gracias muchas por gracias. la invitación. Chaito. Ok.